Hola, ¿qué tal? Les saluda Milena Yamilexi Macías Rodríguez, estudiante de la Escuela de Mediación Pacto de Paz, Paralelo C. Pues yo me voy a enmarcar mucho en lo que es la Ley de Arbitraje y Mediación, que fue una de las clases que impartieron en el curso de mediador. Me enfoco en este tema porque, primero, por el hecho de ser seres humanos nos indica que va a existir, que existió o que existe, sea muy grave o muy leve, algún tipo de conflicto. La mediación está rompiendo esquemas en cuanto al momento de ahorrar tiempo y dinero, nos ayuda muchísimo. En el Ecuador la Constitución ha instituido la mediación al señalar en su artículo 190 que se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción en la ley, en materia en las que por su naturaleza se pueden transigir. Yo cuando escuché transigir, yo dije, bueno, ¿y qué es eso? Corrí a Google y a lo que se refiere es a concluir una transacción sobre lo que se estima justo, razonable o verdadero para conciliar discrepancias, evitar un conflicto o poner término a él, pero con concesiones y renuncias recíprocas. Como hablamos de la Constitución, esta reconoce que la mediación es uno de los métodos más viables para enfrentar los problemas que tiene la justicia ordinaria en los despachos de las causas. La lentitud de los trámites del proceso y jueces que no estaban provistos de experiencia suficiente para enfrentar los retos que conlleva el manejo de los conflictos familiares en el diario vivir. Por tal motivo era, como le comentaba antes, el beneficio o cómo ha revolucionado el tema de la mediación. La gente ha perdido la fe y ve con buenos ojos la mediación como un instrumento jurídico viable para resolver de manera rápida los temas en disputa. Entonces, hace poco hablaba sobre el artículo 190 y mencionaba que otros procedimientos alternativos, pues hay unos tipos de mediación, que son la mediación, valga la redundancia, la conciliación y el arbitraje. Pues la mediación, ¿qué es lo que va a hacer el mediador? Solo va a acercar las posturas, él nunca va a decidir por las partes, él simplemente va a hacer que, pues en este caso, las partes decidan y hacer su acto. En conciliación, ¿qué se va a hacer? Pues en este caso el mediador va a proponer ciertas soluciones, las partes se van a encargar de decidir cuáles de esas soluciones les parecen más factibles. En el arbitraje, el árbitro va a imponer la solución y las partes, pues en este caso, se deben acatarlas. Ahora, bueno, ya que vimos los tipos de mediación, la mediación, ¿qué podemos aplicar y qué no podemos aplicar en la mediación? Pues lo que se aplica en la mediación es la materia transigible, pues como lo mencionaba antes, ¿no? Es decir, los casos que se pueden resolver los conflictos legales a través de una negociación y de forma voluntaria. La que no cumple lo mencionado, pues ya debe ir a otras instancias, que sería el juicio. ¿Y qué son esas cosas que no se cumplen, no? Pues, por ejemplo, violentar los derechos humanos. Un secuestro, pues estamos hablando de la libertad, del derecho a la libertad. Un asesinato, el derecho a la muerte, el derecho a la vida. No se puede hacer mediación en lo penal y en lo tributario. Entonces, en temas tributarios, como mencionaba, tampoco es permitido declarar la adopción de un niño, pues porque ustedes saben el proceso que hay que hacer, ¿no? En este caso es necesario pasar primero por un proceso de investigación y de verificación de las condiciones jurídicas de la vida de las personas que van, pues, a adoptar. Después de ese procedimiento, pues se toma la respectiva decisión si sí o si no. Como decían antes, una violación, un asesinato, violencia intrafamiliar, esas cosas no se pueden mediar. Ahora, una vez comentado dónde sí y dónde no, sí me gustaría comentar unos artículos de la ley de arbitraje y mediación que me parecen bastante interesantes. No, por motivos de tiempo, no voy a mencionar todos los artículos, pero hay unos que sí me parecen que rescato. No porque
sean los más importantes. A mi parecer me gustaron. Pues el artículo 48. La mediación prevista en esta ley podrá llevarse a cabo válidamente ante un mediador de un centro o un mediador independiente debidamente autorizado. Ojo con eso. Para estar habilitado para actuar como mediador independiente o de un centro en los casos previstos en la ley, deberá contarse con autorización escrita en un centro de mediación. Esta autorización se fundamentará en los cursos académicos o pasantías que haya recibido el aspirante mediador. El centro de mediación o el mediador independiente tendrá la facultad para expedir copias auténticas del acta de mediación. Hay que tener en cuenta mucho eso. El artículo 49. ¿Por qué los hago saber? Porque muchas veces no conocemos a fondo la ley. El artículo 49. Quien actúe como mediador durante un conflicto queda totalmente inhabilitado para intervenir en cualquier tipo de proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como árbitro, como abogado, como asesor, como apoderado, como algún testigo de las partes, para nada. Además, por ningún motivo podrá ser llamado a declarar en juicio sobre el conflicto objeto de la mediación. El artículo 50. La mediación tiene carácter confidencial. Lo que en ella participe debe mantenerse en la debida reserva. Lo que se dice ahí se va a quedar ahí, a menos que las partes se pongan de acuerdo. Pues continúo, las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el proceso arbitral o judicial subsecuente. Si tuviera lugar, las partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad, solo si las partes lo permiten. El artículo 51, y con este termino. Si alguna de las partes no comparece a la audiencia de mediación a la que fuera convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna de las partes no comparece, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de mediación. No se va a poder mediar ahí porque no se quiere, tienen que ser las ambas partes. Claro, que obviamente es voluntario, nada es obligatorio, por eso simplemente no se va a poder mediar. En conclusión, la mediación es un método de resolución de conflictos, donde el mediador debe ser totalmente neutral y procurar que las partes negocien una resolución a la disputa. Como mencionaba antes, pues deben permitir que las dos partes decidan. No podemos decidir por las partes. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues que en el camino vamos a aprender a ser expertos en la negociación. Como recomendación, la mediación cada día, ustedes están dando cuenta que la mediación cada día está tomando más fuerza como una alternativa que la sociedad prefiere para resolver un conflicto. Los beneficios que nos brinda la mediación, yo los mencioné al principio, la gente está optando porque nos ahorra dinero. Conocemos todas las situaciones como están ahora y tiempo. ¿Cuán importante es el tiempo? Ya que una audiencia de mediación dura menos que un proceso judicial y su costo también va a ser mucho menor. En algunos casos hasta es gratuito, por ejemplo en el sistema público. Sin más que decirles, les agradezco mucho.